Buenos días a todos. Vamos a intentar echaros una mano y daros información importante para que enfoquéis vuestra preparación desde el principio en la dirección de máximo rendimiento para vosotros. Para eso vamos a empezar haciendo un repaso de cuál ha sido el resultado de los casi 3.000 extranjeros que se presentaron al examen MIR el año pasado. Son los resultados basados en la lista del Ministerio en el examen MIR 2014, que se realizó, como sabéis, en 31 de enero de 2015. O sea que denominamos el examen por el año de convocatoria, no por el año de realización, que es exactamente lo que sigue el Ministerio de Sanidad. ¿Cuántos médicos se presentaron al examen? Casi 11.000, de los cuales casi 3.000 eran médicos extranjeros. Ya veis que el porcentaje de médicos extranjeros en color naranja en los últimos años se está reduciendo. ¿Eso es bueno o malo para los médicos extranjeros que os presentéis este año al MIR? Es bueno, porque aproximadamente la mitad de los médicos extranjeros que se presentan están afectados por el cupo. Y el cupo lo que regula es un máximo número de plazas. A menor número de personas presentadas afectadas por el cupo, más se estirará el número de orden donde se agotan esas 244 plazas en el caso del MIR 2014. Fijaros, número de médicos totales casi 11.000, de los cuales 7.800 españoles y casi 3.000 médicos extranjeros. Siempre os voy a poner estos iconos, España y médicos extranjeros. Lo primero es, ¿hay diferencia entre el baremo académico de los médicos españoles y médicos extranjeros que os presentáis al MIR? La contestación es no. En el promedio, la mediana es muy similar. 1,75 para los españoles, 1,73 para los extranjeros. Una diferencia de tan solo 2 centésimas. Ahora, el promedio, la mayoría de los médicos que se presentan al MIR tienen expediente de aprobado. El promedio de los expedientes de aprobado extranjeros, 1,55, de los notables, 2,27 y de los sobresalientes, 3,16. Podríamos decir que es un aprobado medio, un notable bajo y un sobresaliente bajo. La mayor parte de la gente que se presenta al examen, tanto españoles como extranjeros, tienen expediente de aprobado. ¿Aprobado qué es? Que en España se dividen las notas en 4 tramos. Por supuesto, notas por encima del suspenso. Dentro de pasar la nota para aprobar una asignatura, puedes tener la nota básica, que es aprobado. En base 10 sería entre un 5 y un 6,99. Notable sería entre un 7 y un 8,99. Sobresaliente más de 9 y los mejores de la clase les dan lo que se llama matrícula de honor, que equivaldría en el MIR a un 4. O sea, en el MIR esa escala de 10 la comprimen en tan solo 4 tramos. Todos los que tengan aprobado es de 1, notable 2, sobresaliente 3 y los pocos sobresalientes a los que les dan la matrícula de honor 4. Bueno, como veis, la mayoría, 2/3 partes de los extranjeros que se presentaron tenían expediente de aprobado, más de 2.000. El resultado del examen se mide en preguntas netas. Sabéis que el examen MIR es un examen en el que los errores descuentan 1/3. El promedio de resultados de los médicos extranjeros es más bajo que el de los médicos españoles. Así, la mediana de netas del último examen, que ha sido el más fácil de la historia, donde se han conseguido tanto españoles como extranjeros mayor número de netas, ha sido 120 para españoles y 80 para extranjeros. Fijaros lo cercano que estamos en este promedio de esta línea que he marcado aquí, que es la nota de corte. La nota de corte de este año ha sido 66,33 netas. Por debajo de la nota de corte no hay nada. Es una palabra que pone excluido y no obtienes número de orden. Con lo cual, la posibilidad de escoger no existe. Estés o no afectado por el cupo, seas español o seas extranjero. ¿A qué se pueden deber esas diferencias? Probablemente a que en España se nota que
Y cuando hablemos de esto veréis que no es lo mismo estudiar en una universidad que en otra. No es lo mismo estudiar en la Autónoma de Madrid que en la Universidad de Cádiz, que en la Universidad de Extremadura o que en Cantabria. Es distinto. Y en el MIR es diferente también provenir de estudiar en el país donde vais a ser examinados que haber estudiado en otro país donde a lo mejor os han hecho hincapié en cosas que luego en el MIR no preguntan. Eso una cosa. Después, el grupo nacional es heterogéneo, pero dentro de la heterogeneidad es más compacto que un grupo que viene de todos los países del mundo, súper heterogéneo. No es lo mismo provenir de Chile que venir de un país de Europa del Este, no es lo mismo, de promedio. Y luego, entonces, otra cosa es que la mayor parte de los médicos extranjeros que os presentáis sois de habla castellana. Si alguien se presenta y proviene de un país de habla no castellana, eso supone, por supuesto, una dificultad mayor aún. Luego hay una asociación muy importante entre médicos extranjeros y licenciados, no en el año de la convocatoria, sino años anteriores. Con lo cual, sabemos y se ha medido en el MIR que según te alejas del momento de licenciatura vas olvidando los conocimientos generales. A todos nos pasa. Cuando seáis urólogos, pues no os vais a acordar de los conocimientos de neurología. Eso es normal. La otra cosa es que quizás en vuestra formación haya pesado más las habilidades prácticas que los conocimientos teóricos. Y las habilidades prácticas, aunque son medidas en el MIR en forma de que la mayor parte de las preguntas son casos clínicos, no es realmente la habilidad de hacer una punción lumbar, sino de saber cuándo está indicada. Yo lo que os voy a decir siempre es honestidad y la realidad. Entonces, lo primero es poneros un poco en las referencias de cómo han sido el resultado en el examen de hace unos meses de los médicos extranjeros. Luego vamos a ver cómo ha sido el resultado de los alumnos de los alumnos extranjeros del curso, que no tienen nada que ver. Y luego vamos a ver qué consejos os doy para mejorar vuestro rendimiento teniendo en cuenta esto. Hay una correlación, aunque menor en los extranjeros que para los españoles, entre expediente académico y resultado. Así, el promedio de netas para los sobresalientes extranjeros de 106, notable 94 y aprobado 73. En cuanto a número de orden, que es lo importante para escoger, acordaros la referencia de que el agotamiento la persona que tiene la posición 244 entre los afectados por el cupo de este año ocupa un número de orden en torno al 3.700. O sea, quedaros con número de orden 3.700, si estás afectado por el cupo de extranjeros. Porque luego hablaremos que no todos los extranjeros estáis afectados por el cupo. Aproximadamente la mitad sí, la mitad no. Fijaros que la mediana de número de orden es un 7.600 para los extranjeros. Cuando hemos dicho que para los SID 4 y 5, es decir, los afectados por el cupo, el corte estará en un 3.700. Hay una correlación entre baremo y número de orden otra vez. Para los sobresalientes extranjeros un 5.000, notables extranjeros 6.000 y aprobados extranjeros un 8.000. Como veis, hay correlación, pero esa correlación es mucho menos poderosa que para los mismos expedientes españoles, donde las diferencias son mayores entre sí, entre los españoles, que entre los extranjeros. Con esto hemos visto la referencia de cuál ha sido el resultado de los médicos extranjeros el año pasado en el MIR. Ahora vamos